Hola, en este tutorial lo que vamos a hacer es practicar con las herramientas booleanas, en concreto con la herramienta unión. Diseñaremos un sello para poder estampar en nuestros documentos. Espero que os guste. Bien, en este vídeo pretendemos hacer una práctica sobre uniones en banco de trabajo Part. Vamos a empezar por crear nuestro archivo nuevo. Le damos a este icono y nos situamos en el banco de trabajo Part para empezar. Bien, nuestra pieza, nuestro sello, va a estar formado por tres piezas. Empezamos por el mango, que va a ser una esfera. Esta esfera tiene que medir 5 milímetros. Vamos a comprobar que es así. Entonces nos vamos a sus datos. Efectivamente, su radio es de 5 milímetros. Entonces esta primera pieza ya está. Lo único que quiero, bueno, que salga de color azul. Entonces me voy aquí a la pestaña ver y le doy al color azul. Bien, una vez que lo tengo, voy a pasar a crear la segunda pieza. Va a ser esta vez un cilindro. Entonces vamos a coger la herramienta cilindro y aquí voy a modificar sus datos. Entonces, bueno, pues sus datos, los datos del cilindro van a ser radio 10. Al mismo tiempo vamos a tener una altura de 1 milímetro y esa sería la base para nuestro sello. Ahora hay que trasladarlo, vamos a trasladarlo en el eje de las zetas hacia arriba. La esfera tiene 5 milímetros de diámetro, son 5 milímetros de radio, son 10 milímetros de diámetro. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar aquí el valor 4,75 para que se toquen. Bien, una vez que tenemos, vamos a bajar la altura Z de este cilindro, vamos a trasladarlo en el eje Z 4,75 milímetros hacia arriba, de forma que las dos piezas se toquen pero la esfera no atraviese lo que sería el soporte. Una vez que lo tenemos trasladado, le damos a aplicar, le damos a OK. Y finalmente vamos a hacer un tubo hueco por encima de esta tapa y entonces lo creamos. Va a tener un radio interior de 10, exterior, perdón, de 10, un radio interno de 9 y un espesor de 1. Le damos a OK y ahora lo que tenemos que hacer es trasladar ese tubo a la altura conveniente, es decir, por encima de la base del sello. Es decir, vamos a ir subiéndolo. Yo creo que 5,75 sería lo correcto, 5,75, y vamos a ver si está bien colocada. Sí, justo, está perfecto. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es unir las tres piezas. Entonces le damos a aplicar, le damos a OK y ahora empezamos a unir la esfera, lo que sería el mango, le damos a la tecla control para seleccionar la siguiente pieza, que va a ser el cilindro, y aquí tenemos las operaciones booleanas. Vamos a escoger la operación booleana de unión y eso va a permitir que se unan esas dos piezas. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es unir lo que sería el mango con lo que sería el tubo, para formar ya la pieza un todo, ¿no? Entonces le damos otra vez con control, seleccionamos las dos piezas, le damos a unión y tendríamos ya nuestra pieza terminada. Vamos a darle color aquí a esta pieza, vamos a ver, a la pestaña ver, y le vamos a dar aquí a el azul para que todo aparezca en azul. Y tenemos ya nuestra pieza lista para ponerle aquí el corcho y poder estampar el sello en nuestros documentos. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un me gusta. No olvides suscribirte al canal para estar actualizado. Nos vemos en el próximo tutorial.